Nada, pues hoy aquí. Venga, vamos ya con nuestro directo. Bienvenidas, familias, a la nueva edición accidentada de preguntas y respuestas. Disculpadme. Algo ha pasado con la webcam. He tenido hoy las sesiones sin ningún problema durante todo el día y no ha pasado nada, y ahora con la configuración de YouTube pues me está dando problemas, así que nada. Os saludo a todos por aquí, os pido otra vez disculpas, llevamos ya 13 minutos de retraso. Los que me conocéis sabéis que soy extremadamente puntual y estas cosas me fastidian bastante, así que disculpadme. Intentaré grabar este vídeo aquí en Instagram también para subirlo, aunque sea en formato vertical, a YouTube, para tener nuestros directos allí. Y bueno, vamos a empezar si os parece, ¿vale? Porque además tengo un montonazo de preguntas y muy interesantes, ¿vale? Venga, vamos con la primera. Y Volar me pregunta, me escribió sobre el tema de su diagnóstico, de su peque, y me dice, ¿cómo me fío de que el diagnóstico es correcto? ¿Es conveniente una segunda opinión? He leído auténticas barbaridades de trastornos mal diagnosticados. Bueno, aquí te diría que la fiabilidad del diagnóstico depende de si realmente ves reflejado en lo que pone en ese informe. Entonces, la naturaleza de las posibles dificultades que pueda tener tu peque en este caso. Tiene que haber coherencia entre lo que te expliquen de por qué surge la naturaleza de estas dificultades y luego ejemplos concretos de cosas que le pasen, ¿vale? Es decir, que no sean explicaciones generales, sino que sean concretas, relativas al funcionamiento cognitivo de tu peque autista. Entonces ahí verás si tiene coherencia o no, si el diagnóstico es adecuado o no. También supongo que en ese diagnóstico te harán una serie de recomendaciones y orientaciones, y si las sigues hay una evolución, sobre todo en las dificultades que pueda tener, pues ahí estará el tema de si es acertado o no. De todas formas, nunca está de más, si tienes sospechas de que no está acertado el diagnóstico por el motivo que sea, de pedir una segunda opinión a un especialista, ¿vale? No habría ningún problema. Vale, me dicen por aquí, los temas de hoy son potentes. Sí, es que hay cosas que son bastante interesantes, y algunas, sabéis que siempre de vez en cuando se repiten algunas preguntas que se me han hecho otros directos, pero otras que son bastante novedosas, y creo que está bastante bien, ¿vale? Bueno, y Volar, lo dicho, no pierdes nada por ver una segunda opinión, sobre todo si tienes dudas de que el diagnóstico sea adecuado o no, pero eso depende sobre todo de la naturaleza de la devolución del mismo y cómo lo hayan hecho. Ahí es lo que te podría decir, ¿vale? Seguimos. L me dice, ¿qué libro recomendarías para una familia que acaba de recibir un diagnóstico? Bueno, depende. Si lo que quieres es pautas, etcétera, hay libros que son muy prácticos. Hay libros por ejemplo, de Juan Martos, de Deletrea, que son bastante prácticos, aunque están un poco anticuados. Luego, si quieres conocer un poco más de lo que es la historia del autismo y ver un poquito la evolución desde el trastorno, las condiciones, hasta la visión actual de neurodivergencia, estaría muy bien el libro que suelo recomendar y que de hecho tengo pendiente de comentar, que lo tengo aquí, es el de Neurotribus, que en castellano se tradujo como Una tribu propia, de Silverman. Este libro está muy bien. Es duro, porque se ven muchas cosas que se han hecho en el pasado con respecto al autismo, pero está muy bien. Yo te lo recomiendo en ese sentido. Si lo que quieres son pautas, pues mira, ver cosas, por ejemplo, de Rivière o Juan Martos, que aunque estén un poco desactualizadas, son bastante concretas. De hecho, hay un libro muy pequeñito, que no lo tengo aquí, sobre el tema de Asperger, que es como muy práctico, que está muy bien, de color naranja, si no recuerdo mal. Está por ahí el enlace, creo que en mi web. También me dice, ¿puede un niño autista no tener intereses restringidos? Sí, y de hecho puede pasar, y también pasa mucho, y por eso confunde y parece que no lo tienen, que es que el foco del interés va variando mucho con el paso de los años. Entonces puede confundir, parece que no tenga interés, pero a lo mejor sí. Lo que pasa es que va variando mucho y parece que no lo tenga. Pero sí, hay otros casos en los que no hay un interés absorbente o restringido. Pero es raro en autismo, suele ser bastante habitual. Pero eso, si está cambiando de foco, es normal que se confunda como que parece que no tenga intereses, ¿vale? Luego me dices, ¿por qué crees que sea la principal razón de que a veces los niños autistas no saben jugar? Bueno, yo aquí te diría que a lo mejor no saben jugar al estilo de los neurotípicos. Quizá para ellos el quedarse mirando un cuadro o una textura o dar vueltas a un juguete, para ellos puede ser jugar. Otra cosa es el juego de represento cosas, que es el juego simbólico, que sí es cierto que hay dificultades a todos los niveles de autismo, pero porque es un grado de
un tipo de juego que es neurotípico, que es no autista, entonces es normal que no se les dé bien, ¿vale? Pero viene por ahí la cosa. Pero eso no significa que no jueguen. Lo que pasa es que no juegan como pretendemos que jueguen a veces, ¿vale? Muchísimas gracias, Ele. Venga, seguimos. Emma me hace una batería de preguntas bastante importante. Dice que su hermano pequeño tiene, bueno, no voy a leer cómo lo pone, una condición de espectro autista, que últimamente le ha dado por ser violento con los perros y no saben qué hacer. Tienen invitados que están viviendo en un sótano debido al confinamiento y que tienen otros 3 perros. Vale, y me comenta que tiene problemas de comprensión, de modo que no se puede simplemente hablar con él, pues no entiende. Bueno, aquí te diría que si hay peligro, o sea, golpear un perro, además un perro desconocido puede ser un peligro. Ellos dicen que tienen otros perros que sí que está acostumbrado a que le den golpes o lo que sea y que no puede reaccionar, pero estos perros de estos conocidos pues quizá puedan reaccionar de una forma defensiva y sería normal. Yo que te diría que si dices que no hay problemas de comprensión, te diría que hicieses una especie como de cartel de normas, de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Yo intentaría reforzarlo en lo positivo y reforzar acercamientos positivos a los perros. Quizá cambiar la conducta de pegarles, que a lo mejor es por rechazo, o si no me especificas más, no sé por qué podría ser, pero puede ser que sea por un rechazo, porque ha desarrollado ese mecanismo de comunicación con el perro, pues intentaría sustituir esa conducta por otra conducta más de acercamiento, de acariciar a los perros, por ejemplo, o incluso jugar con ellos, con una pelota o alguna cosa así. Pero si hay problemas de comprensión, te diría que a lo mejor quizá algo visual que impida que realice esa conducta, y acercamientos positivos, sustituirlo por un acercamiento positivo que se puede hacer a través del moldeamiento, es decir, que tú cogerle la mano y acariciarla para decir, mira, así es como tocamos a los perritos, ¿vale? Como diciendo, no se les da patadas, sino que se les hace esto. Y cada vez que haga este acercamiento, pues reforzarlo positivamente y seguramente con eso disminuyan las conductas más que no son agresivas, seguramente sea un estilo de comunicación que tenga, a lo mejor de protesta, quizá por algo, pero podría ser, ¿vale? Pues inténtalo de esa forma que seguramente te resulte acertado. Vale, seguimos. Muchas gracias por tu pregunta. My Autistic Purple World me pregunta, ¿el diagnóstico de autismo que elaboras está reconocido en México y en Canadá? Vale, pues muy buena pregunta, porque además es que estoy trabajando con mucha gente que no es de España. Entonces, me parece muy acertada tu pregunta. Te diría que sí, yo estoy colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, es un colegio que está reconocido internacionalmente, entonces todo lo que hago yo está certificado por ese número de colegiado y avalado, entonces sí está reconocido. Otra cosa es que lo tengan más o menos en cuenta en determinados ambientes o instituciones, ¿vale? Pero como tal, como sello, está reconocido a nivel internacional. Vale, Crecer Contigo me pregunta, esta mañana estamos haciendo unos ejercicios de terapia ocupacional y luego puse un vídeo yoga para niños en alemán. Javi se conectó con el yoga y se relajó. La música era como melancólica, la melodía de repente le entró como una tristeza gigante. ¿Has escuchado alguna vez que les afecten cosas similares relacionadas con la música y el movimiento? Sí, con ambas cosas. Puede ser debido a un contagio emocional que a veces pasa cuando hay una explosión de emocionalidad muy grande, por ejemplo en familiares, y de repente empiezan como a imitar esa conducta y muchos padres lo confunden con capacidad empática. Sí puede darse que haya un contagio de este estilo, y con la música a veces le pasa. Con los peques autistas suele pasar o una cosa o la otra, o le ignoran totalmente el tema de la música, o son personas que son muy musicales, por así decirlo, y muy sensibles a todo lo que tenga que ver con la música. Entonces es posible que esté relacionado con eso. Entonces, bueno, te diría que le expliques un poco, le pongas diversos estilos de música y vayan comprendiendo un poquito. Seguramente si esa melodía estaba en tonos menores, que suelen ser los que son así más como melancólicos, pues eso le pudo afectar de alguna forma, o quizás se contagió por algún tipo de cosa. Habría que ver, me tendrías que dar un poquito más de detalles porque aquí ya dudo un poco, ¿vale? Si quieres para el siguiente me lo especificas un poquito más. Vale, seguimos. Vero me pregunta, ¿qué tipo de terapia es más recomendable para un adolescente Asperger? Vale, esto me lo preguntan muchos padres de peques Aspis y de adolescentes Asperger. Yo con estos chavales siempre digo que lo mejor que puedes hacer es hacer trabajo de campo, es decir, donde tienen dificultades las personas Asperger o diagnosticadas de Asperger suelen ser en interacciones de tipo social y en contextos no protegidos, en el sentido de que ellos no suelen tener dificultades estando en su casa y con su ordenador, sino cuando tienen que interaccionar, ¿vale? Interrelacionarse con los demás y
estar en un entorno, por ejemplo, pues salir a comprar o irse a darte una vuelta. Entonces yo lo que hacía con ellos muchas veces cuando llegaban a consulta, como llegan a consultas que cojo, según entra, digo, nos vamos para afuera y nos vamos a hacer cosas, nos vamos a hacer la compra, nos vamos a una tienda de cómics y ver un poco cómo se desenvuelven ellos. Normalmente suelen tener dificultades a nivel de comunicación básica, como por ejemplo, pues pedir una cosa o pedir a un dependiente que le enseñe una cosa o incluso para cobrar o recibir el dinero de vuelta. Entonces, dependiendo de dónde tengan las dificultades, pero eso se ve trabajando en el campo, es decir, el trabajo en el aula con estos chavales no suele ser eficaz porque tienen dificultades de generalización. Entonces tú le puedes enseñar a trabajar muy bien unas fichas o lo que sea, que eso no lo va a generalizar en los contextos reales. Entonces hay que trabajar en contextos reales y con adolescentes pues hay que salir a la calle, que es donde suelen estar los chavales de su edad. Entonces, trabajo de campo, te diría, que es lo más eficaz con los ASPIs, ¿vale? Y las ASPIs. Vale, me pregunta por aquí Nieves. Desde hace tiempo tenemos un problema con Daniel, tocayo. Es un niño bastante tranquilo que cuando ve a alguien que se le está regañando en una discusión se pone a reír. Y no se puede, me río porque es bastante clásico. Y no puede parar. Le digo que si le gusta y me dice que no quiere que discutamos cuando lo hago con sus hermanos mayores o en el cole con algún compañero, él se ríe. Vale, esto puse un ejemplo hace unos meses de uno de mis chavales, uno de mis peques, Yago, que cuando veía a alguien por la calle le pasaba algo gracioso, se reía, ¿vale? Esto se explica a través de historias sociales. Esto tiene que ver con dificultades a nivel de comprensión de la situación social y a niveles empáticos. Ten en cuenta que a veces les cuesta ponerse en los zapatos de la otra persona y todo este tipo de reacciones así como muy violentas, entre comillas, en su entorno, como son las broncas, etcétera, los golpes, las caídas, les produce esa risa que muchos confunden con el tema de la risa histérica, que eso es otra cosa, ¿vale? Entonces les produce ese estallido de emocionalidad que se expresa a través de la risa porque no comprenden bien esa situación y lo que hacen es pues expresarlo de esta forma, ¿no? Que muchas veces es catártica, ¿no? La risa. Entonces, esto se explica a través de historias sociales, ¿vale? Que así intentamos conseguir que tengan esa capacidad empática de ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Para ver qué es lo que siente la otra persona, porque cuando pasan estas cosas no es capaz de ponerse en el lugar del que está recibiendo la bronca, por ejemplo, cómo se está sintiendo, ¿vale? Esto es un proceso empático bastante complejo. Entonces esto se explica a través de historias sociales, a través de dibujos, ¿vale? Luego me pregunta también Nieves, ¿y de qué manera trabajarías tú la intencionalidad de la comunicación? Vale, supongo que te refieres a que le falta intención comunicativa, ¿vale? Pues yo lo trabajaría a través de siempre intentar utilizar sus focos de interés para trabajar la comunicación. Es decir, es muy difícil que un chaval hable con nosotros de algo que no le interesa, pero si le interesa tenemos ahí un punto ganado. Entonces lo que hay que hacer es encontrar cuál es su foco de interés y a través de ese pues fomentar la comunicación, ¿vale? Y la intención comunicativa. Pero siempre eso, intentando utilizar su foco de interés, ¿vale? A ver, que no estoy leyendo, perdón, el chat, no sé si me habéis comentado alguna cosita. Keimerin dice, Amelie contagia mucho, ¿ves? Pues eso, contagio del tema de la música y el contagio emocional. Vale, pues sigo. Si me queréis ir haciendo alguna pregunta, intento responderos. Vale, me preguntan por aquí. Hola, Dani. Hola, soy Cristina. Hola, Cristina. Después del diagnóstico, ¿hay terapia o alguna ayuda para mejorar? Claro, vamos a ver, la vida no se acaba en el diagnóstico. El diagnóstico es una manera de encontrar qué es lo que está sucediendo, porque estabas seguramente teniendo dificultades con tu entorno, y lo que hay que hacer a través de la terapia es dar herramientas a la persona para que pueda desenvolverse mejor en el mundo, en el sentido de que puede utilizar esas herramientas en su beneficio, es decir, sin intentando no renunciar a su identidad, pero sabiendo que en determinados momentos pues el entorno les exige ciertas cosas que a lo mejor no les sale por la condición autista, por la forma de ser, o porque no les gusta directamente cómo es el entorno, pero en la terapia lo que habría que hacer es enseñar, decir, ok, esto no te voy a enseñar lo que es justo o lo que no es justo en la vida, sino te voy a decir, si quieres conseguir esto, te van a exigir esta herramienta, entonces tú decides si la utilizas o no, pero explicándoles por qué y por qué el mundo le demanda que utilice ese tipo o que realice un determinado tipo de conducta, y luego que decida, que ponga una balanza si le compensa o no, pero siempre intentando que no renuncien a ser ellos mismos. Es decir, yo siempre que empiezo una terapia les digo, mira, yo no te voy a intentar cambiar, tú eres autista y eres perfecto, perfecta en el sentido de cómo piensas, y de hecho en muchísimas ocasiones estoy más de acuerdo con una mentalidad autista que con otra que no es así, entonces que no es autismo. Entonces, pues bueno, dar las herramientas necesarias y después de eso, pues que elijan lo que quieren hacer. ¿Vale? Muchas gracias, Cristina. Muy interesante la pregunta, porque a veces es como diagnóstico y ya está. No, diagnóstico
te abre un camino de comprensión, pero a veces necesitas una asistencia, ¿no? Lo que me dicen a veces, ¿no? Que yo soy como el que les traduce el mundo neurotípico. Pues sí, tener un traductor que les ayude en determinados momentos a explicarles por qué sucede eso y qué pueden hacer en determinado momento. Vale, Katarsan dice por aquí, mi hijo lo vio el psiquiatra y dice que su diagnóstico no es autismo, que no es autismo atípico, pero dice que el nombre de su condición no importa. Quisiera saber tu opinión. Para mí importa muchísimo, es una cosa que me han preguntado mucho y de hecho lo puse hace nada en Twitter. Es decir, el saber qué condiciones determina todo, determina la naturaleza de las dificultades. No es lo mismo una disfunción ejecutiva en TDAH que una disfunción ejecutiva en autismo. No es lo mismo un pensamiento polarizado en autismo que un pensamiento polarizado en un trastorno bipolar. La naturaleza es distinta y entonces la herramienta que se utiliza para ayudar a esa persona es distinta, porque el síntoma puede ser el mismo, pero el origen no es el mismo. Y en el origen está es el kit de la cuestión. Lo otro es un síntoma, ¿vale? Vale, por aquí me preguntan Gerard Paul Alex, me dice, mi hijo TEA 6 años, se engancha a la tablet constantemente. Hacemos actividades escolares y juegos manipulativos, pero se cansa pronto y reclama la tablet, como mi sobrino. ¿Debo preocuparme o será por el tema del confinamiento? Vamos a ver. Esta situación evidentemente es atípica y entonces, claro, muchas de las cosas que pudiesen hacer fuera no las están haciendo y entonces hay más tiempo de estar en casa. Entonces, bueno, que estén más tiempo con la tablet, el ordenador o los juegos o lo que sea es algo normal y está bien que esté ahí, porque si no, imaginaros que no pudiesen hacer nada. El tema de las tablets, ¿qué pasa? Que es muy atractivo. La tablet da una respuesta que es muy, muy, muy atractiva. Pero claro, ¿qué puede pasar? Que se enganchen a contenidos que no sean adecuados o que no les demanden ningún tipo de demanda cognitiva, por así decirlo. Entonces yo te diría que no te obsesiones tú tanto con el tema de si está pasando demasiadas horas en la tablet, sino si estas horas con la tablet son productivas. Entonces, bueno, tiene que haber momentos en los que simplemente esté haciendo así y vea el mismo episodio de YouTube por millonésima vez. Pero hay actividades, hay aplicaciones que puedes utilizar en la tablet que le puede ayudar a estar cognitivamente más atento, ¿no? Que sea más productivo. Pero te diría que no te obsesionases, y menos en este momento de que la situación es la que hay, ¿vale? Entonces es normal. Vale, crecer contigo. Me hace un montonazo de preguntas. Me dice, ¿tienes algún vídeo sobre sexualidad? ¿Dónde lo consigo? Sí, en YouTube. También me ha dicho, Javi abraza fuertemente las cabezas, tiene fijación con la de su hermano menor. Recomendaciones, pues lo que digo, muchas veces, a veces el gesto está muy bien, si es un gesto de que está enseñando cariño, que quiere, a lo mejor es un tema propioceptivo, que necesita el contacto, pues está muy bien que lo haga, pero sí es cierto que hay que dirigirle a que no sea la cabeza, porque puede hacerle daño. Entonces, redirigirle con las manos y felicitarle cuando lo haga pues, en una zona más baja, ¿no? Que abrace sobre la zona de los brazos o los hombros. También me pregunta, ¿todas las personas, entre comillas, con TEA tienen discapacidad intelectual o altas capacidades? Pues no, el TEA, la condición autista es un continuo y como tal pues contiene una miriada de diferencias en capacidad intelectual. Los hay con altas capacidades, otros con capacidades normales y otros con alguna deficiencia a nivel cognitivo. Y me pregunta Basket Teacher también, perdón, la pregunta también anterior era de Basket Teacher. Me pregunta, ¿hay casos de TEA en la que únicamente haya que realizar cambios metodológicos? Sí, y de hecho es una de las cosas que es una batalla gigantesca, ¿no? Porque no es tanto hacer una modificación curricular, que normalmente se suele basar en bajar el nivel de exigencia, sino en cambiar los métodos que utilizamos a la hora de dar una clase o poner un ejercicio. Eso es muchísimo más importante, es una de las cosas que estoy haciendo con muchos padres, algunos de los cuales están conectados ahora mismo, y es la batalla que tenemos con los profesores, decir, mira, es que lo que tiene que cambiar es la metodología, tiene que tener una anticipación, le tienes que permitir tener un apoyo visual, etcétera, etcétera. Y la respuesta sí, muchas veces es más un cambio metodológico, ¿vale? Me dicen por aquí, por fin en YouTube ha sido imposible. Sí, no sé qué pasó hoy con YouTube, y de hecho creo que está emitiendo, porque me están llegando mensajes como, no se oye continuamente. Y luego veré a ver qué es lo que pasa. De hecho, mira, si puedo, de hecho lo voy a desconectar ahora mismo, voy a reiniciar el ordenador y ya está. Y seguimos por aquí por Instagram. Disculpadme, la verdad es que no sé qué es lo que ha pasado hoy. Hoy han ido las sesiones todas muy bien, por Skype, por Hangouts, por Duo, por Zoom, las que utilizo, y de repente YouTube ha decidido que no funcionaba el audio, curiosamente el vídeo sí. Vale, me preguntan por aquí, Ángela por Instagram, me pregunta, ¿hay algún otro síndrome? Uy, no me gusta. Como los TEL, tampoco me gusta que llames un síndrome al TEL. Que tenga problemas de alimentación o miedo a los ruidos, pues sí, no son exclusivos. Esto es lo que digo yo muchas veces, la sintomatología de mucha serie de condiciones
se confunde porque se comparten. Entonces a veces me llegan muchas veces familias que tienen muy claro que es o una u otra condición simplemente por la sintomatología, y la sintomatología, lo que digo, muchas veces es compartida, por ejemplo, el tema de disfunciones ejecutivas o dificultades en la alimentación o miedo a los ruidos. Pueden ser cientos, no iba a decir miles, ¿no? Pero cientos casi de cosas distintas, sí, ¿vale? No son exclusivas, de hecho no son criterios diagnósticos ninguno de los dos, ¿vale? El tema de la alimentación y el miedo a los ruidos. Me dicen por aquí, si no hablas chino no puedes intentar enseñarle las asignaturas en chino. Efectivamente, eso es. Y me preguntan, ¿emites siempre por YouTube e Instagram a la vez? Pues por lo general sí, pero hoy por primera vez desde que tengo el canal de YouTube me está dando problemas la emisión de YouTube y he tenido que pasar, ignorar y seguir solo en Instagram. Pero sí, por lo general emito por los dos a la vez, ¿vale? Venga, seguimos. Valverde, algo más, me dice, mi hijo Javier de vez en cuando se despierta de madrugada y se tira un buen rato a carcajada limpia. Vale, bueno, aquí me tendrías que dar más datos. El tema de las carcajadas después de los sueños pueden indicar varias cosas. Aquí te preguntaría si está tomando algún tipo de medicación, ¿vale? Habría que verificar los patrones de sueño, hablando de higiene de sueño, depresión, etcétera, y una posibilidad de sonambulismo. Y luego también podríamos estar hablando de risa histérica, que se da a veces por tema de medicación, ¿vale? Entonces me tendrías que dar más datos, ¿vale? Si me das más datos quizá puedo orientarte un poquito más. Bueno, vale, sigo por aquí. El del sur me dice, buenas tardes, al matricular en el colegio a un niño de 3 años, ¿es mejor público o concertado? ¿Qué diferencia hay para el alumnado CEA? Me dicen que el público está más preparado para la LIPT. Vale, yo aquí te diría que depende de la condición del peque. Es decir, hay diversas, lo que os he comentado antes, hay una diversidad tan grande en el autismo que habría que valorar cada una. Yo te diría que depende del grado que tenga, 1, 2 o 3, y de las diferentes evaluaciones en las áreas. Principalmente, como casi siempre os digo, es con el área simbólica, dependiendo de la capacidad simbólica del área de simbolización que da acceso al lenguaje y otra serie de cosas, a las interacciones, etcétera. Te diría que ahí dependería si está en un punto o en otro, que sea más un centro de ordinario o un centro específico. Vale, My Autistic Purple World me dice, yo estoy machacándome en la escuela porque los maestros no se organizan y cada vez reducen el tiempo de entrega a las tareas y cada vez mandan más cantidades de tareas. Pues sí, pues ahí seguramente tengas dificultades por el tema de la disfunción ejecutiva y por el tema de que las personas autistas, por lo general, su procesamiento es más profundo. A veces su procesamiento suele ser secuencial y no en paralelo, entonces cuando les mandan muchas tareas pues se pueden saturar con más facilidad que una persona autista, aunque luego son capaces de concentrarse más en una determinada tarea. Me dicen por aquí, yo tengo una situación del sueño y no toma medicamento, tiene 4 años con un diagnóstico de TEA no verbal y tiende a reírse o llorar dormido en la madrugada. Habría que ver, me tendrías que dar más datos. Es un tema que no me gusta generalizar porque es un tema que es bastante concreto y bastante complejo, ¿vale? Entonces, si me das más datos, si quieres tú también, Tarin, Daniela, por privado, quizá te pueda comentar un poquito más, ¿vale? Seguimos. Bueno, Raquel, que es una persona autista que me escribe 800, como dice una amiga mía, correos todas las semanas, me pregunta varias cosas y una que me parece muy interesante es que me pregunta sobre su experiencia y que me dice que qué prueba o resultado del WISE es el que indica las altas capacidades, qué pruebas diferenciales hubieses sido tú para un diagnóstico de adulto, de mujer adulta. Vale, a ver, el tema de las capacidades intelectuales, autismo y el WISE, y la escala Wechsler, que es la escala que se suele utilizar más para hacer valoraciones psicométricas de CEI. Vale, en autismo lo que se da es lo que se conoce como el tema de la disarmonía evolutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en unas áreas se puntúa muy alto y en otras se puntúa muy bajo, cuando por lo general, en un desarrollo normotípico, neurotípico, se puntúa en la media, en todo, y hay como una especie de armonía, lo que se denomina la armonía, porque es todo más o menos igual, no se despunta ni por arriba ni por abajo. ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de escalas, cuando se despunta tanto, hay tanta diferencia entre estos subniveles, se habla de que ese CI no es interpretable, por lo cual esa medida de CI que se obtiene no es válida, porque hay mucha diferencia y es una escala que si hay mucha diferencia entre los factores pierde validez. Por eso cuando realizo yo este tipo de pruebas siempre digo que no calculo el CI, porque para mí, primero, no es interesante en casi ninguna de las pruebas, y segundo, que no es interpretable. Entonces hay otras pruebas que no utilizan contenido verbal, que es lo que utilizo yo cuando tengo que evaluar a peques no verbales, que sí me da una medida de CI que es más fiable, más confiable, porque no hay ese sesgo de esa diferencia entre los subniveles, ¿vale?
Y luego, ¿qué pruebas diferenciales hubiese hecho yo? Bueno, pues en autismo lo he puesto en algunos tweets, ¿vale? Cuando se valora autismo o Asperger, se tiene que evaluar muchísimas cosas. Se tiene que evaluar disfunción ejecutiva, se tiene que evaluar el tema emocional, se tiene que evaluar todo el tema de teoría de la mente, se tiene que evaluar el tema de la coherencia central. Muchísimas cosas que no se evalúan en un WISE. Por lo menos no de forma directa, ¿vale? Entonces hay que realizar una batería de pruebas. Cuando me vienen diagnósticos de que solo han hecho un WISE o tal, o solo un A2 y un ADR, me pongo a temblar, porque son... Primero, el A2 es una escala observacional y se utiliza sobre todo para pequeños y para varones. El ADI simplemente es una entrevista diagnóstica para padres. Entonces, digo, ¿qué han evaluado? No han evaluado aquí las áreas realmente afectadas y sintomatológicas del autismo. Entonces, para mí no tienen mucha validez, ¿vale? Bueno, a ver, más preguntas por aquí que si no se me pasan. Dicen por aquí, a ver si lo veo a poco. Selen me dice, me pasa últimamente que no duermo bien, normalmente porque noto, percibo y sueño cosas raras o paranormales y me entra como paranoia. Hasta las 6, por así decirlo, no me siento segura. Y me extraña porque no veo nada de terror ni nada. Bueno, esto puede ser un pensamiento recursivo que es bastante común en autismo por el tema del pensamiento polarizado y dicotómico y el tema de la hiperfocalización. Entonces te diría que, bueno, esto habría que consultarlo, ¿vale? No te puedo dar una respuesta general, pero pues el tema de las obsesiones es bastante habitual en autismo, ¿vale? Luego me dicen por aquí, si te da tiempo ahora en el siguiente me gustaría saber sobre hiperlexia y si únicamente se identifica en peques o de qué manera se identifica en adultos. Hay pruebas del lenguaje para evaluar la hiperlexia y en algunos casos yo las aplico, ¿vale? Y me pregunta por aquí el Selen si es normal en cuarentena. Bueno, todos los procesos anormales que se están dando en esta situación, al haber roto las rutinas se disparan muchísimas cosas, ¿no? Pues eso, lo que se ha preguntado, lo que comentaban por aquí con el tema del uso de las tablets, etcétera, pues es también bastante común, porque estamos en una situación que es anómala, en una situación de mucho estrés. Ahora viene el tema del desconfinamiento, que está generando mucho estrés a las personas autistas. Hemos pasado de un momento de inicio de estrés y de ansiedad a un momento de estabilización de ostras, pues estoy muy bien aquí confinado sin interactuar con nadie, y ahora viene el momento de espera, que nos empezamos a desconfinar y vuelvo otra vez la ansiedad. Entonces es normal que se disparen este tipo de cosas, ¿vale? No le des mucha preocupación. Venga, seguimos por aquí. María Cecilia dice, con las clases virtuales a mi hijo se le dificulta bastante intervenir, pero sobre todo interpretar el chat. Oh, me suena, esto casi no lo estoy viendo estos días. ¿Qué consejo me darías ayudarlo para usar los chats? Y se toman las cosas de forma muy literal. Pues mira, es un momento perfecto para explicar temas de literalidad. En los chats va muy rápido, hay una interlocución muy rápida. Estos chats grupales no los aconsejo para nada en los casos de autismo. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a lo que ellos necesitan, que es tranquilidad, procesar bien el mensaje, se analiza muy profundamente y después se le puede dar una respuesta. Estos chats van tremendamente rápidos, por lo general con contenidos muy literales, se mezclan las conversaciones. Es como si a un chaval le pones a conversar en la vida real, con un grupo de personas. ¿Qué pasa? Cualquier persona autista se satura enseguida. Pues esto es un poco lo mismo. Estos chats grupales pueden saturar mucho. Entonces yo te diría que intentases trabajar con él el tema de la literalidad y que no tiene por qué dar respuesta inmediata a todas las cosas que se planteen ahí, ¿vale? Entonces intentar trabajar también el manejo del tiempo, ¿vale? Pero es una situación que está contraindicada, por así decirlo, para una persona autista, ¿no? El tema de los chats les satura muchísimo, incluso con otras personas autistas les puede saturar, ¿vale? Bueno, Lluvia me pregunta también muchísimas cosas por correo. He intentado sintetizar un poco lo que me preguntaba. Ella me preguntaba sobre el tema del retraso madurativo, cognitivo y el autismo, que si se puede mejorar o si se estabiliza. La medida de CI, que es la que se utiliza para valorar si hay retraso o una maduración intelectual, se utiliza a través de una medida normativa que tiene que ver con la cultura en la que se encuentre esa persona. Entonces, en tanto en cuanto va adquiriendo conocimientos a nivel cultural, esa medida va aumentando. Es decir, casi todas las pruebas, por ejemplo, el WISE utilizan muchos temas culturales, es decir, hay preguntas sobre cultura general, por así decirlo, ¿vale? Por nombraros un ejemplo. Entonces, claro, en tanto en cuanto tengas más cultura, tengas más conocimientos, tengas más aprendizajes hechos, esa medida va a aumentar. Esas son las pruebas de contenido, muchas de contenido verbal. Luego hay otras pruebas que no tienen que ver con
el tema cultural, pero muchas de ellas sí, y son verbales, y entonces en nuestra cultura y en nuestra civilización damos mucha importancia al contenido cultural. Entonces siempre la medida del CEI va a estar asociada a conocimientos culturales que se tenga. Entonces, si no tienes contacto con el exterior, con conocimientos, es decir, con la adquisición de conocimientos, evidentemente esa medida va a bajar. Es decir, el niño que no lee, su medida va a bajar. El niño que no va a la escuela y no aprende va a tener una medida en la media que va a ser más baja, ¿vale? Entonces, evidentemente, depende de esto. También pregunta si puede haber una regresión en lenguaje, seas o no autismo o Asperger. Bueno, regresión. En el autismo clásico sabéis que hasta los 18 meses hay una evolución aparentemente normal, que se van cumpliendo los hitos evolutivos normotípicos y después hay una caída. En Asperger no se suele dar esto tanto, pero sí suele, a veces hay retraso en el lenguaje. Retraso, pero sí es cierto que esta caída es más típica, más normal que sea en el autismo más clásico o nivel 3 que se diría hoy en día, ¿vale? Vale, a ver, me voy por aquí que si no me pierdo con los chats de por aquí. Me pregunta, ¿conoces algún consejo para encontrar el turno de palabra cuando un autista está en una conversación en grupo? Sí, tener un objeto que sea visual, lo que sea, y el que habla es el que tiene ese objeto, y después ese objeto se pasa, ¿vale? Ese turno. El típico de tomar los turnos, como puede ser un micrófono, ¿vale? Pues eso, pero con cualquier objeto, y solo el que tiene ese objeto puede hablar, y como es a nivel visual, le sirve muy bien para modularse, ¿vale? Me dicen por aquí, Katasama, ¿a qué edad se pueden hacer pruebas neuropsicológicas a un niño? Depende, pero a partir de 2-3 años se podría hacer, se tendría que poder hacer, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. Maribel me pregunta, ¿puede darse shutdown y burnout desde pequeños? Claro, ¿por qué no? Estamos hablando de desconexiones por sobresaturación. Por supuesto, el estrés y la ansiedad no es exclusivo de los adultos. Los niños también les estresan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no se pueden estresar los niños? Por supuesto que sí, ¿vale? Bueno, me preguntan por aquí, Talito, ¿cómo lidiar la falta de interés en una niña 5 años TEA? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo, ¿vale? Creo que la he respondido también en esta conexión. Hay que intentar siempre utilizar los centros de interés, ¿vale? Cuando utilizamos los centros de interés, lo más común es que los chavales se abran porque te interesas por el objeto de su interés. Muchas veces me preguntan a mí que por qué no tengo un despacho en el que haya más libros, el típico despacho de caoba de los psiquiatras, ¿no? Con sus bibliotecas, sus enciclopedias ahí tremendas, porque eso a mí no me sirve para trabajar con los chavales. ¿Qué tengo yo? Pues tengo cómics, tengo juegos, tengo... Esto no lo tiene ningún psicólogo que conozcáis. Tengo una espada láser, es decir, cosas que sé que les puede gustar a los chavales y con los que puedo enganchar, ¿vale? Porque a veces me llegan a consultar chavales pues con mutismo selectivo o que prácticamente no hablan. Entonces, tengo que conocerles cómo son, me intereso por sus temas y a partir de ahí trabajo ese tipo de cosas. Pero siempre intentando centrarnos en su centro de interés. A través de su centro de interés conseguimos que desarrollen más capacidades, ¿vale? Es decir, es así, ¿vale? Vale, seguimos por aquí. ¿A qué edad se puede hacer por allá? Se perdió mi duda. ¿Qué es la hiperlexia? La hiperlexia es un desarrollo del lenguaje hiperdesarrollado. Es el típico habla como descontextualizada, incluso pedante o muy técnica, con muchos neologismos, muy típico que se da muy en chavales Asperger, ¿vale? Me preguntan por aquí, al decir autismo nivel 3 se refiere a autismo severo. Sí, yo diría más que severo fue clásico, ¿vale? El autismo más de tipo Kanner. Pero el problema de los niveles es que son grados de ayuda, entonces han descontextualizado los distintos tipos de autismo que sí existen y sí están ahí, que no significa que sean más o menos autismo, pero están ahí. Entonces, un tipo Asperger podría ser tipo 3 por las comorbilidades o por las dificultades que haya tenido a lo largo de la vida, o por intentos de suicidio, depresión o lo que sea. Podría ser que necesita ayuda, un soporte continuo. Y no es un autismo severo, como tú dices tú, que yo prefiero decir más clásico, ¿vale? Dice, fue diagnóstico de mi hijo, pero siento que es un niño muy manejable que dentro de sus limitaciones ha evolucionado bien con sus terapias. Pues a lo mejor ya no es tipo 3, sino a lo mejor es tipo 2. Vale, dice mi hijo, nieto escolano, mi hijo se queda mirando un sitio fijo, a veces ¿qué se puede significar? Pues que está hiperfocalizando en ese punto. A lo mejor está viendo algo un detalle que tú eres incapaz de ver y probablemente sea muy relevante para él, y eso le está llamando la atención, mucho más que tu voz al llamarle. Eso se llama hiperfocalización, ¿vale? Y es muy típico en autismo, ¿vale? Ha encontrado algo de su interés, ¿vale? Y puede quedarse mirando ese detalle que a veces es
insignificante, por así decirlo, en ciertos contextos, pero para él es muy significativo. Pues sé que es una forma de empezar a trabajar con él. Vale, y creo que he terminado ya las preguntas. He tenido que ir muy rápido hoy porque, como veis, tenía bastantes cositas acumuladas. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, de nuevo, disculpad todo lo que ha pasado hoy con YouTube. Ha sido una faena tremenda, no sé qué es lo que ha sucedido, lo tendré que revisar para la próxima vez. Si tenéis alguna pregunta, mientras, si me disculpáis, que me falta el aliento, bebo un poquito de agua. Natalia dice, yo te envié. Es verdad, Natalia, que me preguntaste, si creo que lo tenía apuntado. No me puedo creer que me lo haya saltado. Natalia. Ah, sí, Natalia, tú me preguntabas... sí, al Instagram, sí, perdóname. Me preguntabas si en algún momento se va a dejar de usar el tema de trastorno por tema de condición, ¿verdad? Dime si me equivoco. Era esto, ¿no? Si había algún problema. El tema de condición es una terminología que a nivel académico no está aceptado aún. Es decir, hoy en día se sigue utilizando por los criterios del DSM y del CIE, que sabe que son los manuales de consulta, de criterios diagnósticos tanto de la Organización Mundial de la Salud, el CIE, como la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM, se sigue hablando de trastorno. Las insisten, sobre todo que vienen desde el propio mundo, reivindican el uso de la condición, porque trastorno o disorder en inglés todavía se asocia, aunque sea erróneamente, a una condición psiquiátrica de enfermedad, que no es así, porque trastorno no significa enfermedad, significa desviación del curso, que puede ser una desviación positiva o no, ¿vale? O negativa o no, o simplemente distinta, ¿vale? Pero sí es cierto que es bastante, que es una reivindicación que se lleva haciendo ya desde hace bastantes años y que yo creo que se debería tomar en cuenta, pero claro, es la OMS y la APA las que discriminan ese tipo de cosas. Pero lo que yo siempre digo, el DSM y el CIE no son Biblias infalibles, de hecho, que tengan tantísimas revisiones es por algo. Y hoy en día muchos psicólogos consideramos que ya, o sea, acaban de salir y están obsoletos. Y lo mismo pasa con el DSM-4, ¿vale? Entonces, no son infalibles y no hay que ceñirse solo a estos manuales porque no posee la verdad absoluta, ¿vale? Bueno, me dicen por aquí, ¿el estrabismo puede ser común en autistas? Yo lo tengo. No es una comorbilidad que sea muy conocida y detallada, es decir, no tendría por qué ver, pero sí es cierto que la hiperfocalización del autismo puede causar dificultades estrábicas, ¿vale? Entonces podría tener que ver con eso, pero no es una comorbilidad que sea de las más conocidas, ¿vale? Me dicen por aquí, eso me pasa a mí a veces cuando escucho música, a veces me encuentro algún sonido curioso de fondo de la canción y focalizo en algún instrumento en concreto o en la voz, ¿vale? Sí, tiene que ver con la hiperfocalización. Nieto Escolano, yo te hice una pregunta por mail, no sé si la has leído ya, pues no sé cuándo me la hiciste, si me la has hecho ahora o ayer ya cerré el turno de preguntas porque si no se me va acumulando. Yo he tenido sesiones justo hasta las 8 y no sé si te he podido contestar, sino ya para la siguiente. Dice Natalia, quizá deberíamos de decir trastorno. Es una preferencia. Yo conozco a personas autistas que reivindican el término de condición y otras que dicen trastorno y lo dicen sin ningún tipo de intención peyorativa de asociarlo a enfermedad. Entonces es un poco a discreción de la persona. Me dicen por aquí, ¿qué es el estrabismo? El estrabismo es una dificultad a nivel ocular, que uno de los ojos, un ojo o los dos no fijan al frente y se van hacia uno de los lados, entonces se llama estrabismo convergente o divergente. Me he equivocado, dejar de decir, que si se debería dejar de decir trastorno, dices. Los que tenéis que decidirlo sois las personas autistas. Siempre digo lo mismo. Aquí no pintamos nada los psicólogos ni los psiquiatras. Quienes tenéis la condición o sois la condición, sois vosotras y vosotros. Entonces, las que deben decir son las personas autistas. ¿Preferís condición? Condición. ¿Preferís trastorno? Trastorno. ¿Preferís que ninguna otra, que se diga autismo simplemente? Autismo. Hay personas que siguen defendiendo que se diga con autismo. Otras personas que son autistas.
Mi pregunta era que mi hijo se ríe cuando pasa algo mal en la discusión. Si te he respondido. Te he respondido. Tendrás que ver la grabación, ¿vale? Ahora cuando acabe lo dejaré subido en las historias y también intentaré recuperarlo para subirlo, aunque sea en este formato, a YouTube, ¿vale? Bueno, familias, sesión accidentada, lo siento mucho, vamos a dejarlo por aquí. Tengo que ver qué es lo que ha pasado, porque estas cosas además no dejo de darles vueltas a la cabeza y soy un poco obsesivo autista. Voy a ver qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Resulta súper raro que haya pasado esto, porque las sesiones han ido bien, así que no sé cuál habrá sido el problema. Cosas de la informática. Muchísimas gracias por estar ahí. Como os digo, voy a intentar subir este vídeo también a YouTube, aunque sea así en formato vertical. Y como sabéis, como siempre, se queda guardado en los stories de Instagram. Así que nada, espero que la semana que viene, o si dentro de 2 semanas, sabéis que lo hago o cada semana o cada 2 semanas. Espero que no haya problemas. Sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. Me podéis escribir por privado, por Twitter, por Telegram. Prefiero por mail si es posible, que es un poco menos invasivo, sobre todo a veces que me llegan mensajes en plan a la 1 de la madrugada y por Twitter o tal. Si puede ser por email mejor. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Chao.